Buenas, sí, efectivamente, tal y como están viendo ustedes, he acabado picando y comprándome la edición especial limitada de Hell is Us, uno de los videojuegos que en lo personal más me ha sorprendido de todo el año, y he de decir que estamos en un año lleno de grandísimas sorpresas, pero bueno, debo decir que aunque recibí el código de acceso anticipado por parte de la compañía Nacon para poder hacer el análisis que tenéis subido al canal de este videojuego, igualmente he querido poner de mi parte, ya no solamente porque el videojuego crea que valga la pena y ojalá que en algún momento tenga secuelas, no, es que además la edición también hay que decir que es bonita, porque bueno, mirad, te viene lo que es la edición en formato físico normal, ¿vale? Aplica para Xbox y PlayStation, también te viene pues una caja metálica que no es necesariamente de la casa Steelbook, pero bueno, que en base pues son bastante parecidas, solo que el lateral queda como completamente plegado, y bueno, pues la verdad que el diseño es bastante exquisito. La pena de esto es que esta clase de ediciones, luego lo que es el libro de arte y la banda sonora, te los incluyen en el formato digital. Y esto la verdad que estaría muy bien que viniese pues un pequeño librito, algo que aportase más contenido físico a todo esto. Pero bueno, aparte también tiene unos trajes especiales para dentro del videojuego. Está chula. Dejamos eso a un lado y vamos allá con las noticias, empezando por Nintendo, que en este caso durante el día de ayer se confirmó lo que se venía rumoreando durante las últimas semanas. Mañana 12 de septiembre tendremos un evento de Nintendo, efectivamente, un Nintendo Direct de los grandes y de los importantes, para mostrar un poco de todo. Por una parte, en cuanto a horarios, será a las 3 de la tarde, horario peninsular español, 2 en Canarias, en torno a las 9 de la mañana, horario costa este de los Estados Unidos, y luego pues situarlo en torno a las 7 de la mañana en horario Ciudad de México aproximadamente. Yo simplemente os digo estos horarios para que os hagáis una idea, sois demasiados países viéndome por aquí, pero bueno, la cuestión es que el evento no va a ser especialmente corto, sino que será un evento de 1 hora, 60 minutazos para presentar pues básicamente de todo lo que nos tengan que comentar algo. Por ejemplo, de videojuegos propios vamos a tener un espacio dedicado, no se piensan que aquí solo va a haber videojuegos de terceras compañías, no, aquí seguramente es cuando se revelará la fecha de Metroid Prime 4, un videojuego que yo en lo personal ni siquiera puedo descartar que acabe siendo un lanzamiento para este mismo mes o incluso para las próximas horas. Simplemente lo dejo caer por ahí. No me sorprendería ni lo más mínimo, pero bueno, cada uno puede hacer sus apuestas. En cuanto a videojuegos de terceras compañías, yo entiendo que tienen que poner fecha para títulos como por ejemplo Elden Ring y otra serie de anuncios que ya se han hecho de manera oficial pero que todavía pues no tenían una fecha concreta, aparte de otra serie de títulos que por supuesto no se han comentado. Véase otros varios videojuegos de Ubisoft que acaba de lanzar Star Wars Outlast y que seguramente para más adelante tenga algunos títulos de la saga Assassin's Creed mismamente. Ya cuáles sean, pues la verdad no tengo ni idea. Por supuesto habrá anuncios de videojuegos nuevos y posiblemente eso incluya videojuegos propios, así que no os lo perdáis. Si no pasa nada, mañana lo vamos a retransmitir por aquí en directo, aunque voy avisando a la hora habitual, no habrá vídeos, si hubiera algo lo sacaré después de la presentación, ¿ok? Ahora vamos a cambiar de tercio, vamos a ir con un tema que viene dando vueltas durante los últimos días. Mirad, el titular que estáis viendo en pantalla es un ejemplo de una serie de noticias que me he encontrado en estas últimas fechas, hablando de Indiana Jones y el Gran Círculo, un videojuego que recientemente ya sabéis que acaba de sacar una expansión de historia muy interesante. Y la prensa, de una entrevista que se le ha hecho al director del videojuego, ha extraído lo siguiente: juegan 5 minutos y lo dejan. El público de Game Pass no se pasa los juegos según el director de Indiana Jones. Eso es todo lo que han sacado de la entrevista. No hablan sobre los futuros desarrollos que tienen pensados, no hablan de otra serie de declaraciones que hace dentro de la misma entrevista. ¿Y saben ustedes qué? Casi ninguno de estos medios que está sacando estos titulares ha hecho un maldito análisis, ha hecho un maldito comentario de qué tal o qué bueno puede ser esa expansión que se acaba de lanzar. Una expansión que os va a durar 4 o 5 horas si vais directo a la historia y que puede llegar a duraros 7 u 8 si vais a completar todos los contenidos. O sea, no lleva mucho tiempo. Pero de lo que sí han tenido tiempo es de extraer una declaración y sacarla de contexto a mala leche para sembrar la mierda y la maquinaria de cada 2 meses contra el Game Pass, porque esta gente parece
que Game Pass les ha quitado a la novia, que les ha robado a la familia, que les ha expropiado la casa. Yo no sé el trauma que tienen todos estos medios de comunicación para a su vez hacerse cuatraumados de los foros que tienen una necesidad constante de decirte que Game Pass es malo. ¿Y por qué Game Pass es malo? Pues porque no está en su consola favorita. Básicamente, no busquéis otra cosa más allá de eso. Lo que comenta el director del videojuego sobre Game Pass particularmente no es un intento de hacerle menosprecio. Lo que comenta es que dentro de, digamos, el contexto de que Indiana Jones ha tenido muchos jugadores, es plenamente consciente de que al haber entrado en una suscripción, de que al haber sido un videojuego más masivo y más accesible que nunca, comprende que hay mucha gente que no se va a pasar el videojuego porque tienes mucha competencia dentro del servicio y mucha gente que prueba y si le gusta se queda y si no se va. Por eso hay tanto abandono de ciertos videojuegos, simple y llanamente porque no les acaban de atrapar. Y de hecho lo que comenta el director es que para él es un desafío hacer el videojuego interesante para que la gente de Game Pass se quede, para que acabe optando por sus videojuegos en vez de por los otros 500 que hay en la suscripción. Él no quiere decir que la gente de Game Pass no se pase videojuegos o lo abandone absolutamente todo, simple y llanamente que entiende que hay una tasa de abandono de títulos porque no vas a poder abarcar 500 videojuegos a la vez, tienes que elegir quedarte con uno, o sea, tus posibilidades son bastante complicadas y es ahí donde entra el esfuerzo del desarrollador para hacer un buen videojuego y que la gente diga, aquí es donde me voy a quedar en Indiana Jones y el Gran Círculo. Eso es lo que pretende comentar, el desafío que supone precisamente intentar mantener a ese público. Pero bueno, lo dicho, al final, pues estos medios de comunicación tienen que alimentar a las hienas, están viendo que pues el negocio de la guerra de consolas está muriendo, que eso básicamente está extinto, está acabado, y por supuesto eso a más de uno de estos se los va a llevar por delante, es lo que hay, es una cosa natural y normal, pero en fin. Hasta los últimos instantes van a estar aprovechando los coletazos para, sobre todo lo dicho, el público borrego, el público llorón, acomplejado, con una suscripción que de hecho está pensada para que ellos puedan jugar a más videojuegos. En fin, esto no acaba nunca. Pero bueno, vamos a dejar atrás los complejos de unos cuantos y vamos con otra noticia bastante interesante, ahora sí relacionada con PlayStation. Particularmente con el videojuego de Venom, un título que ya sabéis está asociado al universo Spider-Man. En Spider-Man 2 aparece este personaje y bueno, pues esperaba que tuviera su videojuego por separado. Y esto no es una información que me invente yo, o sea, un capricho de ciertos filtradores, no. Simple y llanamente es que aparecía en los papeles internos de la compañía desarrolladora. No hay más que decir aquí, es un proyecto que internamente se sabe que existe, aunque no sabemos hasta qué punto llegará a salir al mercado. Es un título que, según se ha comentado en las últimas horas a través de un filtrador habitual del universo Marvel, parece ser ya tenía prevista la captura de movimiento, o más bien realizada, al igual que también lo que son los diálogos, las voces. También se había comentado que la historia estaba completamente terminada, al igual que todo lo que es el sistema de juego. En general el título estaba pues en una fase muy avanzada, según la información que nos comenta este buen señor. ¿Pero qué es lo que pasa? Que esta misma persona también ha comentado que no le extrañaría para absolutamente nada que se haya cancelado. Sí, que el videojuego de Venom posiblemente nunca llegue a salir al mercado. ¿Cuáles son los motivos que expone para el cual, digamos, no tenga confianza en que este videojuego se lance? Las filtraciones. Puede ser que esas filtraciones hicieran mucho daño a la compañía, porque hubo datos privados de algunos de los desarrolladores del videojuego, los cuales se acabaron pues abandonando, se acabaron buscando otro trabajo en otra cosa completamente distinta, incluso ajena a los videojuegos. Yo en lo personal creo que sí va a salir y de hecho debería de ser un título para el próximo año. Debería de salir antes que Wolverine. Así que vamos a tener un poco de paciencia y esto tómenselo como una especulación de momento, pero ojalá que todo pues haya salido bien y adelante. Si dicho videojuego se lanza, también cabe recordar que será un título del estilo Spider-Man Miles Morales. Es decir, será un videojuego pues un tanto más pequeñito en cuanto a duración y contenido que los Spider-Man principales. Aquí lo interesante es obviamente que el personaje pues tendrá una serie de habilidades distintas y tendrá una forma de desplazamiento completamente diferente. Ya lo veremos.
Pero ahora de lo que vamos a hablar es de esto, particularmente de los videojuegos que se han añadido a PlayStation Plus nivel extra y nivel premium. Ya sabéis, una suscripción de videojuegos que mientras los títulos estén disponibles ahí dentro, pues los vais a poder estar disfrutando. Estos particularmente son los que adornan el mes de septiembre. Y bueno, la cartelera, o al menos la imagen de portada, la encabeza el videojuego de la WWE 2K25. Estamos hablando de un título de lucha libre que en este caso pues estará perfecto para todos aquellos que quieran desahogarse un poco en estrés. Pero bueno, son títulos anuales básicamente y en fin, aquí tenéis una temporada más. Pero la cuestión es que hay otros videojuegos que en lo personal me parecen mucho más interesantes, como por ejemplo este que os estoy exponiendo en pantalla. Se trata del Crow Country, un videojuego al estilo clásico de horror y supervivencia. Es como si estuvieras jugando a un Resident Evil de los originales, con ese modo tanque con el cual tu personaje tiene que hacer pues giros direccionales para situarse y disparar a los enemigos de turno o incluso para desplazarse. Es un videojuego hecho muy a la antigua, con lo bueno y con lo malo que implica eso, porque obviamente no va a ser un videojuego cómodo para todo el mundo, será un videojuego bastante complicado, pero si estáis nostálgicos, desde luego es una experiencia que tenéis que vivir, porque tiene todos los elementos que adornaban esos videojuegos. Los puzzles, pasarlo mal en diferentes situaciones, tener muy pocas balas, pocos recursos y saber gestionar muy bien todas y cada una de las situaciones. Pero bueno, os invito a que a este al menos le deis un par de horitas si es que os es posible. La cuestión es que no es el único que va a entrar en la suscripción, ya que por ejemplo tenemos otro bastante interesante como es el caso de Persona 5 Táctica, un videojuego de acción estratégica por turnos que en este caso hace tiempo pude jugar gracias a que se lanzó día 1 en el Game Pass. Y la cuestión es que el videojuego me gustó muchísimo. Es un videojuego que viene completamente traducido al español, no como otros, veas el caso de Final Fantasy Tactics que sale a final de este mismo mes y que de hecho incluso salía un poco más barato. Pero bueno, la cuestión es que os invito a pasaros también por este videojuego, aunque no seáis demasiado fans del género, es muy accesible para todo el mundo y además muy bien trabajado con ese carisma que tiene el universo de Persona 5. Pero además también hay otra serie de títulos no menos interesantes, como por ejemplo Green Hell, también tenéis el Fate Samurai Remnant y también tenéis por ejemplo The Invincible o por ejemplo mismamente el Conscript. Todos y cada uno de estos videojuegos estarán disponibles dentro de apenas unos días. Pero a mí el título que me tiene bailando de esta tanda de lanzamientos es Legacy of Kain Defiance, un título que estará disponible en el nivel más alto, en PlayStation Plus Premium, aunque también tienes la posibilidad de comprarlo, que es básicamente lo que haré yo. Suele salir muy barato, suele estar entre los 5 o 10 pavos aproximadamente cuando se trata de un videojuego antiguo. Y en este caso es que para mí es un videojuego muy especial, es un videojuego que a mí me caló mucho en su momento, es cuando se juntaron los personajes Raphael y Kain, que son básicamente los protagonistas de Soul River y Blood Omen, solo que en un mismo videojuego, uno con la vertiente más de acción y otro con la vertiente más de resolución de enigmas y puzzles. Y el videojuego funciona en un equilibrio buenísimo, aunque he de decir que a día de hoy seguramente a mucha gente se le haga cuesta arriba. Y recuerden ustedes que esto no será una remasterización, eso seguramente lo saquen más adelante y ya para todas las plataformas, ojalá lo más pronto posible, porque bueno, me parece una auténtica joya. A joya empiezo a oler también Silent Hill F, un videojuego del cual hemos hablado mucho en este canal, tenemos bastantes informaciones de los últimos tiempos, pero ahora se añade una información adicional que mucha gente quería conocer. Y es que el videojuego, en cuanto a duración, va a ser un poco más corto que Silent Hill 2 Remake. Según el estudio de desarrollo, si vas a la historia principal, te podrá durar en torno a las 12 o 13 horas aproximadamente, yendo, digamos, de una manera relativamente tranquila, y entiendo que en una dificultad normal. Si lo pones más fácil, pues será menos. Si lo pones en difícil, pues seguramente sea más. Pero además de todo eso, también nos comentan que si hacemos el contenido secundario, que si hacemos alguna misión extra o empezamos a buscar los coleccionables y ese tipo de cosas que suele haber en estos videojuegos con tanta investigación, pues ya estamos hablando de unas 15 horas. Y ojo, eso me parece también bastante interesante porque es la duración base que tenía Silent Hill 2 Remake aproximadamente.
Con lo cual, pues lo dicho, va a ser un título que seguramente no se nos haga pesado. Y recordad que los títulos de terror en líneas generales se suelen hacer videojuegos bastante complicados de llevar, ¿no? A mucha gente se les alargan precisamente porque lo pasan mal. Yo creo que el rango de duración es muy bueno. A mí la verdad que me gusta. Por otra parte, habrá diferentes finales, con lo cual seguramente el videojuego te interese volver a jugarlo en un momento determinado. Seguramente también puedas hacer la mítica de guardar en un momento dado, tomando ciertas decisiones y así poder ver dos finales en una misma partida, aunque tengas luego que avanzar un poco a partir de un punto anterior, pero bueno, eso también lo veremos. Por lo demás, se ha comentado lo que va a pesar este videojuego. Ok, el título pesará en torno a los 37 GB de espacio de almacenamiento. Esto es un dato extraído de PlayStation. En el resto de plataformas no sé si pesará exactamente lo mismo. Suele ser bastante habitual, aunque es cierto que algunos videojuegos con la tecnología esta que aplicó PlayStation a veces pesan un poquito menos. Pero bueno, en principio esto es lo que ocuparía en nuestros discos duros. También cabe decir que el videojuego pues se podrá empezar a descargar previamente en su edición estándar el próximo 23 de septiembre, aunque si compráis la edición más cara, la edición de lujo, en este caso podréis empezar a descargarla el día 21, porque esa edición incluye un par de días de acceso anticipado, lo cual pues obviamente para los más ansiosos puede estar bastante interesante. Además incluye otra serie de contenidos. Recordad que el videojuego técnicamente hablando sale el día 25 de septiembre y luego pues la edición de lujo, como digo, pues el día 23. A partir de ahí ya que cada uno elija lo que le apetezca, por supuesto. Son 10 pavos más aproximadamente la diferencia entre una edición y otra y chorraditas que te incluyen. Así que me gustaría de hecho que en la caja de comentarios me dijerais qué tanto os puede interesar este videojuego, qué tantas ganas le tenéis, un título que por cierto estoy sorteando. Ese mismo día 25 de septiembre también se lanza este otro videojuego, Sonic Racing Cross World, un videojuego de carreras dentro del universo de Sonic que la verdad yo también le tengo bastante ganas, suelen ser títulos bastante entretenidos, pero la cuestión es que antes de ese lanzamiento vamos a poder echar un vistazo a ver si nos merece la pena o no, porque habrá otra demostración gratuita para todas las plataformas de consola y PC. Una demostración que tendrá lugar el próximo día 17 de septiembre, como estáis viendo en pantalla. Ok, será una demostración para un solo jugador, no hace falta que estés conectado a internet y completamente gratis, como digo, para que le eches un vistazo. Valdrá la pena pasarse por ahí desde luego para ver si el videojuego pues ha mejorado mucho respecto al anterior que sacaron del mismo estilo y luego pues a partir de ahí que cada uno decida si se compra este o si se compra Silent Hill o si se deja el alma en comprarse los dos. Eso ya es cosa vuestra, pero bueno, en la caja de comentarios me podéis dejar lo que serían vuestras valoraciones acerca de todo esto que hemos comentado hoy y por supuesto como siempre os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.